Listo, buenas noches y bienvenidos a este conversatorio a cargo de los estudiantes de la Universidad de los Libertadores. Conversatorio que irá con respecto a el tema de las licencias de maternidad y paternidad que estaban regulados en los artículos 236 y 239, pero que fueron sustituidas y reemplazadas en la ley 1822. Comencemos hablando con un punto de influencia en todos los integrantes, es el cual los sujetos de especial protección para nosotros va a ser priorizado en los niños y con derechos fundamentales priorizados con respecto a los de los demás individuos. Es de recordar que el derecho laboral ha establecido un equilibrio entre la vida laboral y la vida familiar, en donde el hombre y la mujer cuentan con las mismas herramientas a la hora de efectivizar la igualdad que debe existir de materia laboral entre hombres y mujeres. Es un desarrollo que se ha ido llevando paulatinamente. Ahora, en este punto, nos va a reforzar un poco Karen García, que nos va a establecer su posición. Sí, me parece importante recalcar que las opciones laborales de las mujeres se encuentran limitadas gracias a las expectativas sociales que todavía se les atribuyen, desproporcionadas, claro, con esto que respecta a los cuidados del hogar, al trabajo doméstico, que no está remunerado. Listo, Karen, muchas gracias por el aporte. Y en este mismo sentido, vamos a sentar unas bases con respecto a un jurista, en este caso Ronald Dworkin. Sebastián David Cárdenas nos va a apoyar con respecto a ello. Adelante, Sebastián. Bueno, para comenzar es esencial tener claridad de lo que se desarrolla en el país. Para comenzar es esencial tener claridad de lo que se va a desarrollar a lo largo de la discusión. Es pertinente discutir sobre los principios fundamentales empleados que sostienen la presente ley. Con este fin es pertinente citar al jurista norteamericano, como lo indicó previamente Miguel, Ronald Dworkin, que es conocido por ser el precursor del análisis de las reglas y los principios. Para ello marcó una línea entre estos, ya que para él es fundamental reconocer que los principios, a diferencia de las reglas, que en su naturaleza deben ser seguidas, estos principios tienen una dimensión de peso o importancia, además de tener una aplicación más amplia que las reglas no tienen. Entonces, para comenzar el discurso, el debate es previamente e importante eh, hablar de Don Ronald Dworkin y su estudio y su tesis. Así es, Sebastián, muchas gracias. Como en efecto es un jurista en excelencia, recordemos que es su primera tesis con un nombre, como su nombre lo indica, implica y consiste en que estos principios deben separarse de manera diferente. Los fundamentos y los principios de la norma como tal deben ser separados, pues porque se entienden de dos maneras diferentes e incluso se califican de una manera cualitativa. Eh, bueno, eh, es momento de sentar una pregunta en cuanto vamos a girar la discusión para que tenga un rumbo. Entonces, la pregunta sería, en qué proporción, recordemos que esto va en torno a a lo que conocemos como lo que dictaminó la ley con respecto a a la maternidad y a la paternidad y sus respectivas licencias. Entonces, ¿en qué proporción afecta el tiempo? Porque recordemos que se estableció un tiempo. ¿En qué proporción se afecta el tiempo establecido en la ley 1822, artículo 236, para que la licencia remunerada de paternidad a los principios, vulnere los principios de igualdad, interés superior del menor y unidad familiar consagrados en la Constitución Política de Colombia? Recordemos estos principios que son importantes para esta discusión y los cuales se ven afectados con dicha ley. Entonces, vamos a darle paso a Johan, que va a dar su posición con respecto a la pregunta. Adelante, Johan. Gracias, Miguel.
Bueno, en este caso, mi posición frente a la pregunta, considero desde mi punto de vista que la ley 1822 eh, tiene cierto factor discriminatorio en- y de desigualdad, pues como la misma ley lo estipula, la mujer posparto tiene la posibilidad de tener de 17 a 18 semanas de licencia de maternidad para cuidar a su bebé, para todos los deberes para con el niño y en este caso al hombre en el parágrafo segundo del artículo 236 se le entregan al hombre solamente 8 días hábiles de licencia remunerada de paternidad. ¿Esto qué nos lleva a concluir o bueno, a plantear en este caso? Nos lleva a plantear que al hombre se le discrimina en cierto modo, pues durante esos 8 días no se puede crear un lazo familiar, una relación con el bebé. Eh, el hombre en este caso es muy importante para el proceso de recuperación tanto de la mujer como del bebé, de integración a la familia, para este proceso de regreso a la normalidad, digamos así, a aceptar esta nueva vida, es muy importante la presencia tanto de hombre como de mujer. Sin embargo, encontramos que en la ley hay una amplia diferencia en los tiempos, la licencia que se le dan a ambos. Y en este caso, mi posición es que los tiempos son demasiado cortos para ambas personas, pues aunque el hombre no sea esencialmente, no se ve afectado esencialmente físicamente, para la recuperación es indispensable su compañía, los cuidados que puede darle a la mujer, obviamente, eh, en temas como la alimentación, sentimentalmente. Y la mujer en este caso considero que su recuperación va más allá de 4, que serían muy cortos meses para la vida del bebé. El bebé necesita la compañía de su madre por más de 4 meses, considero yo, porque a los 4 meses todavía está indefenso ante los peligros que puede encontrar en el mundo exterior y es poco conocedor de las cosas que lo rodean. Vale, Johan, muchas gracias por el aporte. Bueno, vamos a darle paso a Karen García, que va a dar su apunte. Bueno, primeramente, bueno, la licencia de maternidad y la licencia de paternidad son garantías constitucionales que se dan expresa el derecho de fundar una familia, a la protección de la mujer y a satisfacer el derecho y al cuidado de los niños y de las niñas. Bueno, sabemos que por la mujer, por su condición fisiológica, requiere de un proceso de regeneración. Em, por eso la licencia de maternidad tiene por objeto brindarle a la madre el descanso necesario para poder reponerse del parto. También el recién nacido, la madre debe atender todas, digamos en este caso, sus necesidades y disponer de un espacio propicio para iniciar las relaciones familiares en condiciones de dignidad y asimismo el respeto de derechos tales como la dignidad humana, la salud, el mínimo vital. Por eso estas garantías constitucionales se le permiten desarrollarse en un ambiente de igualdad, de justicia y equidad. Asimismo, la licencia de paternidad se estableció eh, para precisamente reconocerle estos derechos a los niños como el padre, una parte fundamental en el desarrollo de los niños y el derecho fundamental al cuidado y la amor. Se reconoce que el padre debe tener una participativa en, en la vida del menor. Y también lo vemos entonces como un mecanismo que permite el cumplimiento de los deberes de la responsabilidad parental que tiene el padre y esto contribuye a la erradicación de la brecha que se ha generado entre hombres y mujeres, a estos estereotipos que se han presentado históricamente como que las mujeres son las únicas que están al cuidado de los niños. Me parece fundamental que los hombres estén en el acompañamiento a la madre y al recién nacido durante una etapa tan importante como es la lactancia materna.
Por lo tanto, evidenciamos en este caso que los padres no solamente son los que proporcionan recursos, sino eh, personas fundamentales en el desarrollo de los niños, ¿sí? Son los que transmiten valores, transmiten emociones, se encargan también de la crianza. eh, y considero que por eso deberían darle el mismo tiempo que se le da a las mujeres. No hay nada que justifique la exclusión del padre o de la pareja de la madre gestante. Reitero, el tiempo debería ser el mismo, ya que el padre representa un sostén económico, emocional y familiar, y con esto se puede contribuir a que ambos géneros se desarrollen de la misma manera, pues ya en este ámbito. No podemos entender la maternidad como un estado en el que simplemente se protección a la mujer y al niño, sino que la protección se encuentra ligada con la protección que el Estado da a la familia. Vale, Karen, muchas gracias. Es muy importante resaltar estos roles culturales que han ido cambiando y que todavía se mantienen en la historia. Digamos que esa paternidad masculina con que se refleja una capacidad que tiene el hombre para proveer los recursos salariales al hogar y una maternidad al ámbito más doméstico. Esos roles son los que más o menos, en cierta manera, son los que generan esta desigualdad y son los que se están trayendo a colación ahora mismo. Ahora va Sebastián Cárdenas, que nos va a dar su posición con respecto a la pregunta. Adelante, Sebastián. Bueno, para mí es necesario dividir esta pregunta en dos, ¿cierto? Vamos a poner la perspectiva de la mujer como la perspectiva del hombre y de allí sacar un punto de incongruencia entre los dos, ¿cierto? Es claro que la ley 1822 del 2017 viola principios fundamentales en cuanto a la igualdad, el interés superior del menor y la unidad familiar. En primera instancia, la prioridad que actualmente se le da a las mujeres de un tiempo de 4 meses es totalmente acertada, ya que deben pasar por un tiempo de recuperación postparto y así apoyar a su bebé desde los primeros días, creando un vínculo afectivo, además del proceso de lactancia, haciendo todo para un correcto desarrollo del bebé basado en la dignidad humana y la unidad familiar. Pero en cuanto a esta ley, la situación para los padres comienza a ser desfavorable, ya que le otorga 8 días, y esto es totalmente discriminante, ya que tanto como para el niño como para el padre viola un principio como el de igualdad. Y aunque como se mencionó como anteriormente, las mujeres deben pasar por un proceso de recuperación, el padre debería estar acompañándolos para así apoyar el fin de la presente ley. Además, se viola el principio del interés superior del menor y la dignidad humana que para la Corte Constitucional en su sentencia de unificación 696 del 2015 indica que la dignidad tiene protección reforzada en los niños, lo que hace impredecible tener una familia unida en los primeros días de vida. Por ello, se debería hacer una ponderación de principios más acorde para el goce efectivo de los derechos, tanto como del padre como el de la madre y el menor, y así hacer efectivo el principio de unidad familiar y poderle, pues, darle el fin a dicha ley. Muchísimas gracias. Listo, Sebastián, muchas gracias. Es menester también recordar la posición que dio la Corte en su sentencia T-190 del 2016 con respecto a las licencias de paternidad. Se refiere a una manifestación del derecho al interés superior del menor de edad, pues a través de esta se garantiza el cuidado y el amor, que recordemos que el cuidado y el amor son derechos fundamentales del niño, durante los primeros días de su existencia, permitiéndole no solo la compañía permanente de la madre, sino también la del padre. Y ahora desde mi perspectiva, como contestaría la pregunta, sería que el ordenamiento jurídico colombiano en las licencias de paternidad no proporciona un goce efectivo del derecho a la igualdad entre hombres y mujeres, permitiendo con ello la protección de los derechos del niño al cuidado y al amor del padre. En su aplicación, dicha regulación, la ley 1822, genera una transgresión en la norma fundante básica, específicamente una vulneración en los derechos constitucionales con categoría de principios de dignidad humana, igualdad, legalidad y proporcionalidad, como ya lo hemos dicho anteriormente. Dichos esfuerzos realizados por estas políticas de licencia de paternidad y maternidad
resultan insuficientes y por esto se debe evaluar si realmente estas políticas en materia de licencia, ya sea maternidad o paternidad, están siendo efectivas en el tratamiento igualitario entre hombres y mujeres. Recordemos esto en un ámbito familiar y ámbito laboral. Eh, bueno, ahora vamos a avanzar en una pregunta diferente en cuanto a cuál es la corresponsabilidad del padre y la madre en el trabajo y la familia, ligándonos un poco del tema anterior. Entonces, démosle nuevamente paso a Johan, a Karen, perdón, que va a dar su posición. Adelante, Karen. Ok, bueno, si bien es cierto que nosotros nos hemos, digamos que hemos entrado a esto del mercado laboral que antes no era muy, bueno, es cierto que los empleos son más, sí, nosotros hemos ingresado al mercado laboral, eh, pero eso no quiere decir que aunque ingresemos esto sea de calidad, ¿sí? Las mujeres nos hemos ido incorporando, sin embargo, nosotros, digamos que nosotras como mujeres o las madres todavía tienen una carga más, además de que están en el mercado, que es el tiempo que se dedica al cuidado del hogar y de los niños, administración de las casas. Sí, o sea, hemos entrado al mercado laboral sin descuidar algo que está reservado para nosotras. Eh, no ha habido un proceso paralelo en la redistribución de cargas domésticas y en consecuencia cada vez son más las tensiones que se dan entre la vida laboral y la vida familiar en cuanto a las mujeres. Y para conciliar estas fuertes cargas precisamente que tenemos del trabajo doméstico y cuidados, las mujeres se ocupan de la informalidad. Y con esto sabemos que en la informalidad nos encontramos en condiciones precarias y muchas veces nos encontramos ya en seguridad social y pues no podríamos empezar ni tener no sé, esta garantía de las cenas para las madres. Las opciones laborales se ven limitadas, claro, por estas responsabilidades que todavía se le atribuyen a las mujeres y pues al no recibir un apoyo se decide, pues elige la informalidad y tener un trabajo de tiempo parcial para encargarse precisamente de esas labores pues, del hogar. Y además también viene una carga, digamos que emocional, si se puede llamar así, una carga mental respecto a la coordinación y a la gestión doméstica que tienen también las mujeres, ¿sí? No es, eh, por ejemplo, no es delegar funciones como que los hombres ayuden al hogar ni ayuden en las tareas domésticas, sino que haya una participación más activa por parte de estos. Y de esta manera generar precisamente lo que se busca, una igualdad y una equidad entre hombres y mujeres respecto a ya la vida laboral y que haya una corresponsabilidad entre hombres y mujeres respecto a la vida laboral y la vida familiar. Vale, gracias Karen. Muy importante hacer estas acotaciones con respecto a la corresponsabilidad que generan los hombres y las mujeres individualmente en el ámbito laboral y familiar. Veamos qué tiene Johan, qué nos va a contar con respecto a este tema. Ok, bueno, respecto a la corresponsabilidad, debemos entender primero que la responsabilidad es la responsabilidad compartida que hay entre dos o más personas. En el caso en concreto del que estamos hablando, la responsabilidad vendría siendo el cuidado, la crianza y pues el bienestar del bebé. Y la responsabilidad se compartiría entre padre y madre o la pareja que se haga responsable del niño. Bueno, en este caso, entendemos que la mujer obviamente tiene unas mayores afectaciones con el tema del parto y todo esto. Su cuerpo necesita una recuperación. Igualmente, lo que busca la ley
lo que debería buscar y para lo que debería establecerse es que la mujer tuviera la atención necesaria para su hijo sin tener que ser discriminada en los ámbitos sociales como son el trabajo o la comunicación con las demás personas. ¿Por qué? Porque encontramos continuamente que cuando una mujer resulta embarazada, va a tener un bebé, se causan despidos sin justa causa en muchas ocasiones, lo cual es totalmente ilegal y discriminatorio. Igualmente para el hombre es discriminatorio el hecho de que no se le dé, digámoslo así, que la licencia adecuada para que pueda hacerse responsable del cuidado de su mujer, de su bebé, para crear los lazos que son muy importantes en la familia, tanto con el niño como eh, con los demás. Es un proceso de adecuación que debería darse y el cual debería primar frente a todos, porque priman, como ya lo han dicho mis compañeros, los derechos del bebé, el bienestar del niño, pues pues es una persona que todavía no puede defenderse por sí sola, necesita obviamente la enseñanza de padre y madre para poder hacer su inclusión correcta al mundo nuevo al que está integrándose. Muchas gracias, Johan. Bueno, ahora Sebastián, adelante. Bueno, perfecto. La corresponsabilidad de los padres es un tema demasiado importante que abarca esta ley. En este caso, los padres como personas encargadas del menor deben velar por la integridad de este con base en el principio fundamental del interior del menor. Es claro que deben velar por los derechos del recién nacido y por lo tanto deben intervenir ambos para hacer efectivo este principio. Por ello, deben tener una ecuación perfecta entre la crianza del menor y la parte laboral que le compete a los dos. Uno de los fines esenciales de esta ley apoya el principio de la estabilidad laboral de la mujer, facilitándole la crianza y la unidad en los primeros días de vida del recién nacido, algo que no sucede en cuanto al padre, ya que éste recibe poco amparo del Estado para dichos fines. Además, es claro que esta ley deja a merced de la mujer los primeros días de crianza, desestabilizando las relaciones tanto laboral como afectiva que se pueden dar en el hogar, en lo correspondiente al menor, dejando en evidencia una discriminación en cuanto al rol histórico que ha llevado la mujer, como lo mencionó mi compañera Karen con anterioridad, frente al hombre en las actividades competentes al lugar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sebastián. Y es muy importante también resaltar en este momento que la protección de los menores no solo depende de los padres, sino también depende del Estado colombiano. Así lo sostiene la Corte en su sentencia C-273 del 2003, al establecer que los derechos de los niños no dependen de ninguna condición especial y se aplica a todos por igual. Constituye un conjunto de derechos y garantías frente a la acción del Estado y representan un deber del poder político de concurrir a la satisfacción de los derechos. Esto es de la Corte Constitucional, así es como se manifiesta también el Estado con respecto a este tema. Y bueno, ahora pasemos a las conclusiones ya para finalizar el tema. En consecuencia, se puede afirmar, después de tener esta discusión, que las políticas en materia de licencia por maternidad o paternidad existen dentro del ordenamiento jurídico colombiano, carecen de amparo igualitario entre hombres y mujeres, formando de esta manera el ámbito familiar, como el ámbito laboral, recordemos que también está inmerso, en la medida en que estas normas resultan discriminatorias para los hombres, ya que se impide crear y reforzar los lazos afectivos con sus hijos y solidificar sus lazos familiares. No sé si Karen quiere completar un poco estas conclusiones. Adelante, Karen. Me parece también incluir que todavía persisten rezagos que inhiben el crecimiento de brechas entre hombres y mujeres. Aún hay discriminación frente al trabajo y frente al embarazo. No hay una distribución de forma igualitaria entre hombres y mujeres, y esto limita las oportunidades para fortalecer fortalecer la autonomía en las mujeres pues, frente al empleo.
Me parece también importante como hacer una reflexión donde la sostenibilidad del crecimiento liderado por una mayor participación femenina depende de la flexibilidad que tenga la sociedad para redistribuir social, económica y culturalmente la responsabilidad de cuidar. Hay que tener una corresponsabilidad con todos estos, con todas estas gestiones que se realizan en el hogar, con la gestión doméstica, eh, y hay que homogeneizar el descanso entre hombres y mujeres para que haya justicia, haya equidad, haya una igualdad entre estos, ¿sí? Una participación más activa por parte de todos los miembros de la sociedad y de esta manera generar más oportunidades pues para las mujeres y para todos en general. Muchas gracias, Gracias. Karen. Adelante, Sebastián. Bueno, en conclusión, en cuanto a la presente ley, dándole una analogía frente a las leyes anteriores que regulaban esta situación, ha demostrado grandes avances en materia de la protección del menor, ya que implementa que en caso de enfermedad o muerte de la madre, el padre recibe la licencia de maternidad que previamente se le daba a esta. Pero aún quedan principios fundamentales que habitan en el mundo del abstracto, puesto que el interés superior del menor no está del todo protegido, ya que con el poco tiempo que se le brinda en los primeros días para compartir con su padre es demasiado corto y puede llegar a afectar el vínculo con su padre, perdón. De esta manera no solo el niño termina vulnerando, en este caso, no solo el niño termina vulnerando en este caso para la madre y la familia, como tal debe tener un apoyo por parte del padre y así crear un vínculo afectivo enfocado en el bienestar del menor. De esta manera, crear una familia, como lo mencioné previamente, enfocada en el bienestar del menor, con base en el padre y la madre, que son el núcleo familiar para desarrollar los principios fundamentales. Muchísimas gracias. A usted, Sebastián, muchísimas gracias por participar. Y bueno, finalmente, desde mi óptica personal, considero que estas políticas laborales en materia de licencias para dar una solución, licencias de paternales en Colombia, debe ser rediseñado de alguna manera en atención al equilibrio familiar y laboral y bajo los criterios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad, pues el desconocimiento de dichos parámetros pueden afectar el desarrollo armónico integral de dicha familia. Bueno, esto sería todo. Muchas gracias a todos por participar y hasta luego. Gracias, hasta luego.